Gracias por venir a la quinta y última sesión del ciclo de Filósofa en Streaming de este año. La sesión de hoy, la charla la dará Saray Ayala y la va a presentar María José Frapoli, así que cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación a presentar a Saray. Es un grandísimo placer, Saray, tenerte aquí con nosotros. Nos hace mucha ilusión y además hoy es la última sesión de esta temporada, que ya llevamos unas cuantas con muchísimo éxito, con charlas de muchísimo nivel, o sea que estamos deseando escucharte. Saray Ayala no necesita demasiada presentación, pero yo tengo que decir que es una filósofa muy reconocida. Ella se formó en Murcia y en Barcelona, trabaja en la Universidad del Estado de California en Sacramento y ha tenido estancias de investigación en muchos sitios, en la Carlos III, en Boston, etcétera. Y sus áreas de especialidad son la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje y la epistemología, siempre con perspectiva de género y siempre con perspectiva política. Y el título de su charla, la leo para no equivocarme, La sombra de ser reconocible socialmente. Así que cuando tú quieras, Saray, estamos encantadísimos de escucharte. Muchísimas gracias, me hizo muchísima ilusión que me invitarais a esto. Además, hablar en español y pensar en español es súper guay, porque uno se va olvidando de estas cosas. Entonces ha sido un placer prepararme, pensar que iba a presentar, y lo primero que he hecho ha sido cambiar el título. O sea que voy a empezar cambiando el título. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, pero me da un poco de cosa porque es que entonces no voy a ver. He visto que si comparto pantalla no veo las caras. Entonces va a ser un poco raro. Porque... Sí que nos puedes ver, porque tú compartes el documento y si el documento lo haces más pequeñín, vale. tú manualmente ya nos ves en el lado. Vale, bueno, pues voy a dejarlo así, no veo las caras, pero bueno. De lo que me gustaría hablar hoy son todo preguntas. No tengo ninguna respuesta. Pero voy a empezar con unas palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, un poema que le dedica a la condesa de Paredes, que dice: bien sé que es atrevimiento, pero el amor es testigo, que no sé lo que me digo por saber lo que me siento. En ese mismo poema, un poco antes, le dice cosas brutales de bonica y de románticas, como: pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí, que no me quedó acción mía. Y bueno, y sigue diciéndole mogollón de cosas. Que solo hace creo que 2 años que se han editado estos poemas, poniéndole el nombre de que son poemas de amor, cartas de amor de una mujer a otra mujer. Pero bueno, mi activismo lésbico lo voy a dejar para otro día. Hoy me centro en esta idea de no sé lo que me digo por saber lo que me siento. Y voy a seguir explorando esta misma idea. Estas son palabras de mi niña, de mi pequeñita, que un día que la puse en la ducha y yo había primero probado el agua y pensé que estaba suficientemente caliente, pero no demasiado caliente, y me dijo: está demasiado caliente. Le dije: pero si la he probado y está caliente. Me dijo: yo sentía es mejor que pensía. Me dijo: yo sé cómo se siente el agua porque es mi cuerpo y tú solamente has hecho una estimación con tu pensamiento. Esto me lo dijo cuando tenía 2 años y medio y dije: lo que me espera de aprender con esta enana. Así que voy a tener como esta división o esta distinción que no es borrosa, no voy a intentar aclararla, que yo creo que está al fondo de esta exploración que quiero hacer hoy, que es un poco la división entre pensar y sentir, o entre categorizar y experienciar. Que no voy a intentar aclararla. Si alguien quiere ayudarme a aclararla, o si ve que esta distinción tiene demasiado protagonismo en lo que estoy intentando explorar hoy y necesito aclararla, lo agradeceré mucho que me presione sobre eso o que hablemos de eso. Sigo con esta distinción, ¿no? Ahí me venía a la cabeza el poema de Fernando Pessoa, cuando escribiendo como Alberto Caeiro, donde dice que amar es pensar, creo que así se titula el poema.
Dice, he pasado toda la noche sin dormir viendo sin espacio la traducción que recuerdo dice la figura de ella y viéndola siempre de manera diferente a como ella me parece. Hago pensamientos con el recuerdo de lo que ella es cuando me habla y en cada pensamiento ella cambia de acuerdo con su semejanza. Amar es pensar. Y yo casi me olvido de sentir solo de pensar en ella. No sé bien lo que quiero, incluso de ella, y no pienso más que en ella. Tengo una gran distracción animada. Cuando deseo encontrarla, casi prefiero no encontrarla para no tener que dejarla después. No sé bien lo que quiero, ni quiero saber lo que quiero. Quiero tan solo pensar en ella. Nada le pido a nadie, ni a ella, sino pensar. O sea, para mí esto es como el ejemplo, lo interpreto como un ejemplo claro de a mí déjame con cómo yo te quiero, que no te necesito ni a ti. O sea, yo ya me monto mi película y me hago mi historia y no te necesito ni a ti. O sea, totalmente yo y mi mente y no necesito chequear con el mundo. Y por otro lado, amar como sentir, este poema de Cummings, a lot of people think or believe or know they feel, but that's thinking or believing or knowing, not feeling. And poetry is feeling, not knowing or believing or thinking. No es un poema, de hecho, es un discurso que dio a unos estudiantes, pero da igual. Almost anybody can learn to think or believe or know, but not a single human being can be taught to feel. Why? Because whenever you think or you believe or you know, you are a lot of other people. But the moment you feel, you are nobody but yourself. So, de nuevo, esta distinción entre pensar, sentir, no la voy a aclarar, pero yo creo que está al fondo de todo esto. Entonces, lo que quiero hacer hoy es plantear un poco la pregunta que me guía. Después quiero hablar de la relación entre amor y conocimiento, que le sigo otra vez los pasos a Manuel de Pinedo, que sé que dio la charla que dio aquí en esta serie de Filósofas en Streaming y otras charlas que viene dando. Le sigo los pasos de lo que va diciendo, de lo que está explorando, y diré algo de eso. Después hablaré de las formas de vida que no se reconocen, y esta vez le sigo los pasos a Manuel de Pinedo y a Nestalí Villanueva. Y acabaré hablando del amor y el desconocimiento. Entonces, empiezo hablando de la injusticia epistémica existencial, si creemos que existe, que es la idea de que cuando hay una ausencia de recursos conceptuales adecuados en el imaginario social, pues hay una injusticia que tiene una dimensión epistémica, puesto que esa ausencia pues limita el conocimiento que podemos tener sobre nosotros mismos y las experiencias que podemos llegar a tener, porque no sabemos qué es lo que nos está pasando, y puede incluso prevenir o evitarnos tener ciertas experiencias. Y por otro lado tiene una dimensión existencial, y es que cuando reducimos cuando hay cuando hay una ausencia de ciertos recursos conceptuales, yo creo que se reduce también el paisaje existencial, es decir, cuántas identidades podemos llegar a construir, porque no podemos imaginarlas, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una sociedad como sociedades como las nuestras, en las que hay una clara diferencia de poder. Ya está, voy a empezar con la máquina. Me tengo que ir. Espera que me meto dentro. Sabía yo. Perdonad, Tengo un segundo. Espero que aquí se oiga menos. A ver. Como no veo, estáis ahí, ¿verdad? Es súper raro hablar a la pantalla. Que alguien diga algo. Sí, estamos aquí. Hola, estamos aquí. Es que me siento ahora mismo como si, ¿sabes? Grabando un vídeo de eso, una clase de esa online que odio tanto, que no sabe a quién le está hablando. Bueno, a ver. Sociedades como las nuestras, donde hay una diferencia de poder clara, que moldean nuestro lenguaje y cómo analizamos el mundo y qué es lo normal, qué es lo no normal, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué está en los márgenes y qué es lo que está en el mainstream, pues yo creo que es muy fácil identificar la injusticia epistémica existencial. No la voy a defender aquí. Lo que me interesa es cómo, si es verdad, si tiene sentido hablar de esta injusticia epistémica existencial, ¿no? Que hay una limitación de las identidades que responde a una limitación en los recursos conceptuales, ¿qué pasa en el otro lado? O sea, lo que me pregunto hoy es ¿qué pasa en la otra dirección? ¿Puede ser que la presencia de recursos conceptuales tenga también este efecto limitador?
Y pienso en la presencia de recursos conceptuales como, ¿no? Cómo asimilan, cómo fuerzan una interpretación sobre las personas, sobre las experiencias y sobre lo que les pasa, ¿no? Por ahí voy ahí. Perdón. Entonces, comparando, de nuevo trayendo a colación a Fernando Pessoa y esta idea de amar como pensar y llevándolo un poco más al extremo, amar como super selfing, o sea, yo y mi idea, yo y lo que sé de ti y del mundo, yo y mi mente. Y así es como amo. Y por otro lado, nos vamos a Murdoch y amar como unselfing, ¿no? Murdoch defendía esta idea de que amar es cuando te sales fuera de ti y reconoces la realidad que tienes fuera, reconoces a las otras personas como una realidad completamente diferente a ti, separada y completamente diferente. Entonces, en este sentido, el amor, y de nuevo, como Manolo en la serie que dio aquí con vosotros explicaba, ¿no? El amor es una herramienta epistémica, ¿de acuerdo? Según Murdoch y unos pocos otros, porque nos revela la realidad, nos presenta verdades que no podemos alcanzar, que no podemos llegar, si no tenemos esa actitud, esa loving attention al mundo. Porque lo que hace es anunciarnos que hay una realidad ahí fuera, que no somos nosotros y que no forma parte de nuestra, que no es una extensión de nuestra mente. Entonces, en este sentido, mirar con amor, ¿no? Y lo que ella llama loving attention, es lo que nos permite conocer a esas personas, ver su complejidad, porque salimos de nuestras proyecciones, de nuestros prejuicios y realmente alcanzamos la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, dando una pequeña curva, ¿no? de estas reflexiones. Cuando conocemos a alguien, ¿no? De repente conocemos a alguien, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿este de qué va? ¿Esta persona de qué va? ¿No? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué le parece interesante? ¿Qué le gusta? Y empezamos a hacernos juicios más o menos explícitos. Me mola, no me mola, esto sí, esto no. Uf, le gusta esta música, fatal. O este parece que es de izquierda, o este va por aquí, o este es de los que no le mola el walk, no sé qué. Entonces, cogemos como un mínimo, una primera vista, una primera impresión de esa persona, conocemos un poco de esa persona, para abrir un poquito, le abrimos un poquito la puerta a, bueno, quizás esto nos puede llevar a que nos caiga bien y quizás con el tiempo y con otras cosas puede que nos lleve o no a tener un vínculo, incluso al amor con esta persona, ¿no? Y luego, de nuevo, teniendo siempre en cuenta que yo apoyo y simpatizo con la idea de Murdoch de que el amor nos va a llevar a conocer a esa persona, pero parece que para poder conocer a esa persona, para poder tener, la primera loving attention, esa primera mirada amorosa y compasiva hacia esa persona, tenemos que conocer algo, ¿no? De esa persona, ¿no? ¿Tú de qué vas? Es lo primero. Entonces, las categorías sociales es la primera pieza, yo creo, en el camino de conocer a alguien, ¿no? Hacemos un primer cálculo impreciso, pero súper importante de esta persona que es inmigrante, es tal, es cual, tal género, tal sexualidad, tal ideología política, lo que sea, ¿no? Y empezamos como a hacer un cálculo así medio no muy claro, pero yo creo que es súper importante yo diría que he encontrado estas dos imágenes como diagramas de. Imaginaba estas todas superpuestas, ¿no? Respecto a su sexualidad, su género, su funcionalidad. Entonces empezamos a sobreponerla. Uy, mira, coincido con esta persona, pues coincide conmigo en esto. Guay. En esto no coincide y me da repelú. En esto no coincide y me parece interesante. Y yo creo que hacemos eso, al menos lo hago yo, todo el rato. Hago esto todo el rato cuando conozco a alguien, ¿no? Y ahora paso a pensar, cuando hacemos esto, ¿qué pasa cuando nos encontramos con formas de vida muy diferentes a nosotros? Y de nuevo, aquí sigo los pasos de Nestalí y Manolo. ¿Cómo podemos hacer esto cuando nos enfrentamos a formas de vida radicalmente diferentes a la nuestra? Ellos exploran, cuando hablan de animales no humanos, yo creo que de plantas se puede decir lo mismo, y de infantes no verbales, y también de alienígenas, ¿no?
Cuando no hay categorías que esas formas de vida puedan otorgarse a sí mismas, no se pueden presentar como, hola, soy queer, o soy disléxica, o soy tal, no se las pueden otorgar. Y nosotros no podemos otorgárselas si nos preocupa un mínimo estar asimilándola a nuestra forma de vida. Si nos preocupa un poco que estamos imponiéndole categorías que quizá no haya manera de ponerlas de manera adecuada, entonces no podemos tampoco imponerle esas categorías. Si no nos importa un carajo, pues lo podemos hacer. Pero si somos cuidadosos y nos importa saber estas categorías que yo le estoy aplicando a esta forma de vida, ¿realmente se le aplican? ¿No? Cuando nos encontramos con formas de vida completamente diferentes a la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos las categorías nos desvían, porque estamos, de nuevo, tienen esa fuerza de distorsión, por asimilación, ¿no? Se asimilan sí o sí. Y bueno, Manolo y Neftalí hablan de cómo haciendo eso podemos incurrir en hermeneutical injustice, incluso en bad parenting, cuando hablan de cómo interpretamos, ¿no?, el comportamiento de nuestras niñas, antes de que puedan hablar, o incluso cuando hablan y aún no entienden el mundo como lo entendemos nosotros, ¿no? Porque le imponemos un tipo muy concreto de vida mental, que es la nuestra. Entonces, por un lado tenemos que cuanto más conocemos a una persona, más fácil es quererla, ¿no? Yo creo que mi pareja me quiere un poquito más ahora que sabe por qué soy un desastre, y por qué no me organizo, y por qué me olvido de todo, y muchísimas cosas, y por qué no puedo cambiar de tema. Si estoy hablando de una cosa y me hablas de otra, tardo bastantes segundos en poder refocalizar, y creo que ahora es capaz de tener un poco más de compasión en lugar de simplemente enfadarse, pero ¿cómo puede ser tan desastre? Y es porque se ha podido explicar con ciertos conceptos, con ciertas categorías, ha podido explicar mi comportamiento. Y a la vez, cuanto más loving attention tenemos hacia una persona, pues más podemos conocer de esa persona. Entonces, un poco se van alimentando el uno al otro, ¿no? Es cuanto más queremos, más conocemos, y cuanto más conocemos de esa persona, porque le aplicamos categorías que explican su comportamiento, más podemos quererla y más compasión tenemos. Mi pregunta es, ¿cómo de necesario es esa primera categorización, con categorías sociales, para que empiece el proceso del amor, para que empiece a activarse, para que empiece a funcionar el proceso del amor? Sabemos que categorizar a personas con categorías sociales puede ser dañino, ¿no? Están los estereotipos, y cómo categorizar a alguien como tal o cual nos puede hacer simplificar, incluso estereotipar y tener ideas falsas sobre esa persona. Pero eso no es lo que quiero hablar hoy. Lo que quiero hablar es estrictamente necesaria esa primera categorización, es estrictamente necesaria ese primer mínimo conocimiento que abre la portañica, que puede empezar a facilitarnos tener la loving attention, porque un mínimo de conocimiento, y aquí no hablo de un mínimo de conocimiento que nos permita tener un amor universal, ¿no?, de ama al prójimo, otórgale humanidad y mírale como una persona como tú. No, hablo de amor parcial, a una persona concreta. Se puede amar a una persona concreta, en su individualidad, en su unicidad, sin saber si es mujer, hombre, no binaria, inmigrante, disléxica, lesbiana, espiritual, asexual y cualquier cosa. Se puede amar. Y llego a la última parte. Estas son mis dos preguntas, ¿no? ¿Podemos llegar al amor en el desconocimiento, sin explicar ni sin entender a otra persona? Y un poco más allá, ¿deberíamos poder llegar al amor sin explicar ni entender a la otra persona? El amor convive con la ignorancia. O sea, no es totalmente... no es una idea nueva pensar que el amor pueda convivir con la ignorancia, con el desconocimiento. Y se me ocurren así rapidillo, cuando pensaba así rápido, con qué formas de ignorancia convive el amor. Se me ocurrieron dos, pero imagino que hay muchas. La primera, yo lo llamaría amor con límites, ¿no? Y aquí me pongo como ejemplo el pedófilo de mi barrio. Pero aquí no hay nadie de un pueblo que se llama Archena, en Murcia, ¿verdad? ¿Hay alguien? No. Voy a pensar que no. Si hay alguien, por favor, que lo diga. Porque nadie dice nada. Vale. Bueno, pues en mi barrio hay un pedófilo. En mi barrio me refiero donde yo crecí, donde aún viven mis padres.
En su momento supongo que nadie lo decía y tal, pero con los pasos de los años, por ahora la gente lo dice, como si fuera lo más normal del mundo. La mujer del pedófilo, este es el pedófilo, no sé qué, como si fuera una cosa, como quien dice, el que lleva el camión, que también lleva un camión. Y a pesar de que eso ya se ha establecido como un conocimiento de que todo el mundo sabe, en mi generación, la gente de mi generación, sus padres, que yo sepa, con la gente que se dio en contacto, no le han preguntado, oye, ahora que todos sabemos que este tío es un pedófilo, era el padre de tu amiga, de tu grupo, ¿este tío te hizo algo a ti o pasó algo? Porque ahora ya sabemos lo que es, ¿no? Parece que nadie quiere saber nada. Todo el mundo sabe lo que es, pero nadie hace preguntas. Entonces yo creo que este es un caso en el que el amor, podríamos llamarlo que es amor no genuino o amor con límites, de esos padres, no quiere ese conocimiento porque teme que a lo mejor va a venir con unas responsabilidades o con unos sentimientos de culpa o de mal rollo o de insostenible, un sentimiento insostenible de no puedo sostener la idea de que eso le pasara a mi hija, prefiero no preguntar. Luego hay otro tipo también de ignorancia, yo creo, otro ejemplo de ignorancia elegida, que sería como el ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Imagínate, se me ocurre este ejemplo medio tonto, ¿no? Tu pareja te dice, oye, mira, cuando tuvimos aquella crisis no sé qué, pues tuve no sé cómo llamarlo, un affair, no sé. Y tú le dices, vale, te perdono, lo hablamos, pum, 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 pero a mí no me digas detalles, porque no me apetece saber en qué momento, en qué días concretos tú decidiste que hacer eso o ver a esta persona, o en qué momentos concretos me mentiste, o en qué momentos concretos yo pensaba que estaba sintiendo X, pero estaba sintiendo Y. Prefiero no saber eso, porque intuyo que ese conocimiento va a erosionar el vínculo que tenemos, porque me va a tocar. Entonces prefiero no saber eso. Soy capaz de mantener el amor y perdonarte, pero sin saber esos detalles. Entonces, esta ignorancia elegida yo creo que convive perfectamente con el amor o con lo que llamamos amor y con esos vínculos. Ahora, quiero hablar de otro tipo o de el tipo de desconocimiento o ignorancia, no sé si utilizarlos como si fueran lo mismo, no son lo mismo, pero bueno, aquí lo estoy utilizando así. Otro tipo de desconocimiento. Este pensador, poeta, ensayista de Martinique, Edouard Glissant, habla de el derecho a la opacidad. Se refería sobre todo, lo decía en el contexto de culturas y países y culturas y gente a las que se le impone, ¿no? una transparencia obligatoria, una compulsory transparency, creo que utilizaba, el original era en francés, pero no me acuerdo cómo era. Y él decía, pues tenemos derecho él habla de islas del Caribe y culturas en el Caribe, tenemos derecho a no tener que ser transparente, a no tener que ser comprensible, a no tener que ser fáciles de entender. Tenemos derecho a ser eso y a que se nos celebre y se nos respete sin que se nos entienda. Me encanta ese concepto. Ese concepto me parece genial. Porque él intentaba forzar más no se trata simplemente de respetar la diferencia. No se trata simplemente de reconocer el derecho a ser diferente, sino el derecho a no ser entendido, a no ser comprendido, a no ser conocido en absoluto. Porque es verdad que siempre son las culturas, las personas, las identidades marginales las que tienen el peso de la prueba de hacerse comprensible a la mirada, al discurso dominante, ¿no? Hay una persona, creo que es un estudiante de PhD, Rea Lieni, ¿dónde está? En Loyola University, que ha publicado hace poco un artículo sobre cómo las personas con diversidad funcional, para poder obtener accommodations, ¿no? y acceso a pues, herramientas de estudio o acceso a eliminar barreras físicas, necesitan explicarse, necesitan presentarse de una manera que puedan ser entendidas. Mira, necesito esta acomodación porque, y explicar toda mi condición, cuál es mi limitación funcional, para que tú me entiendas y para que puedas otorgarme esa acomodación, ¿no? Y pone de nuevo, utiliza el concepto de derecho a la opacidad de Glissant, y dice, ¿por qué tiene que estar el peso de la prueba en nosotros de hacernos transparentes y hacernos comprensibles?
obviamente cuando miramos a nivel de cultura, a la escala no ya de personas individuales, sino a nivel de cultura en el contexto del colonialismo, es muy fácil ver que el peso de la prueba está siempre en leotres, ¿vale? Que tienen que demostrar que no son salvajes, que sí tienen religión, que su civilización sí es tecnológica, que todo eso. Es muy fácil de verlo a nivel, a la escala de las culturas. Cuando pensamos en personas individuales, yo creo que es cuando es más difícil de entender, porque yo creo que es cuando choca o cuando es más, vemos el conflicto claro, entonces cómo amamos a una persona si no la conocemos, ¿no? Y ahí tenemos, Gleason utiliza el concepto de singularidad radical, que ahí es donde voy. Entonces quizá, y ya digo, simpatizo total, ahí me deja el libro fuera, da igual, con Iris Murdoch y la idea de que el amor tiene que ver con percatarse, darse cuenta de que hay una realidad ahí fuera, reconocer esa realidad, es una realidad diferente, separada de ti, que no tiene absolutamente nada que ver con tus rollos, con tus proyecciones, con tus miedos, con tus heridas, con tus deseos. Está ahí, no es una extensión de ti. Está ahí fuera y separada de ti. Tiene que ver con eso, pero yo creo que eso es solo el principio. Es solo el principio. El amar puede empezar ahí, pero consiste, yo creo, en sostener esa realidad sin asimilarla a mi forma de vida, ni siquiera en este sentido mínimo que he hablado al principio de tengo que saber de qué va, para poder acercarme a ti, para poder saber si puedo empezar a caminar contigo y crear un vínculo, tengo que saber de qué va, un mínimo. Yo creo que el amar, tiene que ver o empieza realmente a moverse, a realizarse, a caminar, cuando es posible llevarlo a cabo sin explicar, sin entender necesariamente. Y aquí es donde he hecho mano de Alexis Pauline Gumbs y este libro maravilloso que tiene, Undrawn, Black Feminist Lessons from Marine Mammals, que parece un libro precioso, es un ensayo de filosofía, es una serie de meditaciones, es un libro de poesía y es también un manual sobre mamíferos marinos. Y habla de las ballenas picudas. Aquí tengo una foto que da mucha pena, una foto vieja de algún cazador de ballenas. Es un ejemplar de ballena picuda. Hay muchísimas ballenas picudas. Las hay muy grandes, las hay más pequeñas. Son ballenas que apenas se las conoce. Pasan muchísimo tiempo en el fondo del mar, apenas suben a la superficie y casi nunca se acercan a la costa, solo cuando mueren. Entonces, la mayoría de estudios que se han hecho son en cadáveres. Apenas se le ha visto. El otro día ayer, mirando por internet a ver si había imágenes o algo de las ballenas picudas, vi que hace unos pocos años alguien grabó con un dron una imagen de una ballena picuda. Y está en la National Geographic. Entonces están todos los científicos, claro, al ataque a ver quién la pilla más para poder identificarla, pero no se sabe mucho. Hay especulaciones, no se sabe mucho de ella. ¿Por qué? Ya digo, apenas se la sabe. Se la reconoce, creo, como una especie de data insufficiency o algo así, ¿no? Como le faltan datos. No sabemos. Es una desconocida, es un misterio de animal. Y eso, obviamente, a la ciencia occidental no le molan nada. Esos misterios no nos molan nada. Entonces, en la poesía que hace Alexis Pauline Gumbs alrededor de este animal, un poco la presenta como esta ballena puede que esté huyendo on purpose de nosotros, no quiere que la detectemos. Y tiene buenas razones. Sabe que cuando pillamos un nuevo ejemplar, lo estudiamos de cualquier manera y luego lo queremos llevar al acuario para mostrarlo y luego lo queremos... Bueno, la idea está de escapan nuestra detección, nuestro reconocimiento, nuestra categoría, nuestra ciencia y así sobreviven. Y la pregunta ¿es posible? ¿Y cómo es posible? Una vida que sea una buena vida, llevar una buena vida sin ser detectada, sin ser reconocida, sabiendo, como sabemos, lo bueno que pueden llegar a ser el poder autoatribuirte al menos, ya no que te atribuyan otros, pero que te atribuyas tú categorías sociales, como por ejemplo diagnósticos de neurodivergencia que te pueden ayudar a ti misma a explicar, ahora entiendo por qué, ¿no? Hay muchos casos de gente en el espectro autista o con mucha otra diversidad funcionales que gracias al diagnóstico dejan de sentirse
mal consigo mismos porque empiezan a entender, ahora entiendo por qué me comporto así. Incluso otras personas, ¿no? Poder categorizar así a sus seres queridos les permite poder entenderlo, extenderle más compasión, ¿no? Es posible llevar una buena vida sin todo eso, sin todas esas categorías, sin que te categorices a ti misma ni que te categoricen otros. Eric Stanley, que está en la Universidad de Berkeley, creo, se pregunta esto sobre las identidades trans. ¿Cómo podemos ser vistos? Cada vez que pongo Podemos, en el PowerPoint me lo pone con mayúsculas. No sé por qué. Me hace pensar en el partido político, no sé por qué. Lo he corregido un mogollón de veces. ¿Cómo podemos ser vistos sin ser conocidos? ¿Y cómo podemos ser conocidos sin ser cazados? Decía esto en un artículo donde hablaba del asesinato brutal de una persona trans, de una mujer trans de color, y su tortura por policía, y cómo un poco el misterio que representa una identidad así, ¿no? Un cuerpo de color trans, y cómo nos resulta como insostenible. No te podemos entender y nos resulta una amenaza. De este miedo ya hablaba Audre Lorde, ¿no? De cómo ella misma puede representar con su propio cuerpo ya algo amenazante, algo que da miedo, porque no me entiendes, porque no te puedes relacionar conmigo. Leo, y voy a acabar ya, estas palabras de Alexis Pauline Gumbs en ese libro tan chulo, Androne. Escribe esto, en mi traducción, patatera, escribe esto a propósito de las ballenas picudas, pero ella tiene todo el rato de fondo la neurodivergencia y todas las vidas incomprensibles. Dice, qué victoria que al menos tú, mi familiar, has protegido completamente tu existencia de la ciencia occidental. Qué ejemplo tan elegante y exhaustivo de vivir bien. Cito esto porque me encanta esa idea de que ella considera que eso es vivir bien. Es vivir bien, permanecer undetected, no reconocidos, no estar clasificado, vivir a tu bola. Y dice en esa misma página, habla cómo compara, ¿no? Pone esta comparación entre nurturing freedom over recognition, valuing life como algo más importante que la comprensión. La vida al otro lado de la comprensión, la libertad al otro lado del reconocimiento. Y esto me hace pensar en si aquí de lo que estamos hablando es de una cosmología o de una cosmología del amor diferente. Aquí tenemos como dos alternativas. Me hace pensar en el trabajo de Diane Enns, en un artículo muy chulísimo que se llama Love's Limits, y dice cómo, por un lado, tenemos el amor divino, el amor que muchas religiones atribuyen a lo divino, que está idealizado, ¿no? Es el amor perfecto, es incondicional, es perfecto. Y luego lo que tenemos, por otro lado, son amores imperfectos que llevan a cabo los humanos, que son todos fatales, porque no son el amor el ideal. Pero luego dice, pero es que el amor laico, la tradición liberal, tampoco lo ha hecho mejor. Porque en esa tradición liberal también se sigue teniendo un amor como idealizado, el amor ideal, que es el amor que ocurre entre dos personas que son autosuficientes, tienen un yo ahí bien formado, no están ni depresivas, ni tienen malos rollos, ni tienen traumas, ni son celosas, ni son inseguras. Es un amor que no se acaba, o sea, a pesar de que nos hemos quitado en muchas tradiciones o en muchas sociedades, no hemos quitado un poco de encima esa idealización del amor divino y el amor humano como defectuoso, seguimos manteniendo esta división entre un amor ideal, el amor genuino, el de verdad, que es un amor que solamente puedes dar cuando tú ya te has hecho tus deberes, te has arreglado, te has pagado tus buenos 20 años de terapia y no tienes necesidades, ni todos tus problemas de apego con tus padres los has arreglado y tú estás autodeterminada totalmente y no necesitas, no eres celosa. Ahí es cuando da el amor de verdad. Todo lo demás, eso es fatal. Eso no es amor de verdad, es defecto. Entonces yo creo que aquí está presentando, esto es una posible cosmología que podemos tener del amor. La distinción entre amor genuino, ideal, y todos los demás intentos de amor que fallan, que no logran ser amor. O podemos optar, que es lo que ella intenta promover ahí, intenta defender, podemos decir que el amor, bueno, pues siempre va a ser defectuoso y por lo tanto siempre va a ser verdadero y defectuoso, porque siempre ocurre entre personas
imperfectas y entre personas con mogollón de rollo. Y más nos vale aceptar eso como el amor, como amor genuino, y no seguir aspirando a un amor ideal que muy poca gente va a poder llegar a tener, si acaso a los 80 y ni siquiera. Entonces yo creo que el amor de Murdoch, el que nos da conocimiento y el que empieza con la aceptación, con el reconocimiento de esa otra realidad, me pregunto cuánto conocimiento primero necesita, ¿no? Y debería necesitar ese conocimiento. Puede funcionar sin que previamente entendamos a esa otra realidad. Entonces yo aquí traigo esa distinción o esa propuesta de Diane Enns para decir que creo que podríamos elegir entre una cosmología que dice hay un amor ideal, que es el amor que se basa en el conocimiento de la otra persona, que requiere y que explota y que trabaja y que elabora el conocimiento de esa otra persona, ¿no? Comprendemos la realidad de la otra persona y ahí empieza el amor, ¿no? Pero y por otro lado podemos decir, y hay otros amores defectuosos que se forman en el desconocimiento, en la opacidad. Y a pesar de ese desconocimiento, a pesar de esa opacidad. Entonces, podemos tener esa cosmología del amor o podemos decir que el amor siempre va a ser, o sea, no hay un amor ideal al que tengamos que aspirar y los demás son defectuosos, sino que siempre va a ser defectuoso. Y esos son los amores que tenemos. Y darle un poquito más de simpatía, incluso, ya digo, y lo más radical sería que, no sé cuál, la verdad es que no sé lo que pienso, pero me gusta poner, no sé lo que creo aún, quiero decir, pero me gusta poner ahí como posibilidad que quizá el amor debería no necesitar, debería no exigir ese entendimiento, esa comprensión. No quiero ponerlo eso como el amor ideal, porque entonces estaría cayendo en el error que estoy denunciando, pero me gusta esa posibilidad. Simpatizo con esa posibilidad de un amor que provee de conocimiento, como Murdoch dice, pero que no requiere ese conocimiento. Es como, bueno, lo que conozca de ti, pues súper guay. Que me puede luego dejar de querer, o sea, que me puede llevar a dejar de quererte luego. Pero para empezar, no necesitar ese conocimiento. Y acabo con una palabra leyendo, creo que ya está el final, sí. Acabo leyendo, de nuevo, traducción mía, a Alexis Pauline Gumbs. Acaba ese capítulo donde habla de las ballenas picudas y el permanecer undetected, diciendo, tú que has aprendido a enlentecer tu respiración, a tomarte tu tiempo, a estar donde estás, a moverte sin ser detectada en un mundo tan borracho de reconocimiento que se ahoga. Que todos inspiremos misterio, una manera de acercarse a lo divino, recordatorios con nuestro propio ser de que de hecho nada es conocido con certeza. Y repite, no sabemos casi nada. Aunque por ahora, dice, por ahora solo sabemos esto. Te amo justo donde estás. Y no porque te conozco. Este amor es más grande que eso. Te amo porque eres tan negra y tan imposible de conocer como el universo mismo. Te amo porque te amo sobre todo porque me pregunto. Acaba con I wonder. Supongo que la traducción mejor es porque me pregunto. Pero no sé si llega a comunicar lo que ella quiere decir ahí, ¿no? Te amo porque me hago preguntas sobre ti. Porque no sé de ti. No porque te conozco, no porque sé. Y aquí acabo. Muchísimas gracias, Saray. Voy a abrir ahora el turno de preguntas. Aquí. Ahora mira todo lo que se ve, qué chulo. Ahora os veo. Vale, pues empezamos con Juan Vázquez. Juan, tiene el micro silenciado. Ahora. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí. Pues quisiera hacer un pequeño comentario que puede tener algo que ver con todo lo que has estado manteniendo. Creo que en los procesos de percepción humana hay dos tipos de contenidos. El contenido categorial, que es al que tú te has estado refiriendo continuamente. Yo solamente haría un matiz. No quiere decir que nuestro conocimiento o reconocimiento categorial no esté determinado por nuestros conocimientos previos,
pero en lo que quiero insistir es que ese contenido categorial se nos hace presente configurado en la información sensorial y en los procesos de percepción. Eso es importante. Y es un hecho, bueno, estoy utilizando el término categoría en el sentido de una categoría es el resultado de agrupar la información sensorial en tipos de cosas, eventos, propiedades, relaciones, etc. Ahora bien, aparte del contenido categorial, que es el que es informativo, el que nos proporciona conocimiento consciente, hay en la percepción también un contenido sensorial subcategorial, de aquí y ahora, vinculado a la presencia, pero imposible de recordar. Y lo ejemplifico inmediatamente. Imaginemos que pensemos en la cantidad, yo que sé, de verdes que hay en el campo. Nosotros tenemos categorías solamente para algunos. Distintos matices, por ejemplo, del mismo color, muy próximos entre sí, cuando nos los presentan delante los podemos distinguir. Sin embargo, luego, si nos presentan, supongamos 2 hojas del mismo color, no importa el color, se diferencia un pequeño matiz. Cuando las tenemos delante podemos distinguirlas. Sin embargo, luego, si nos presenta una por separado y nos preguntan cuál de ellas es, no lo sabemos. O pensemos que uno va a una mercería a comprar un hilo del mismo color que una prenda que ha estado utilizando montones de veces. Llega allí, si la prenda era, supongamos, roja, y pide un hilo de color rojo. Le presentan el muestrario, ¿cuál es el rojo equivalente al de mi prenda? Y posiblemente cuando llega a casa se lleve una sorpresa. No se corresponde. En cambio, si tuviese la prenda delante, ponía el hilo al lado de la prenda y elegía el que más se parecía. Todo podía multiplicar los ejemplos indefinidamente, se dan en relación con el color, la forma, etc. En relación con todos los sentidos. Entonces, lo que quiero indicar es que en la percepción hay 2 tipos de contenidos. Un contenido categorial, que implica conocimiento, y es el que luego expresa el lenguaje, y hay un contenido de información sensorial subcategorial, de aquí y ahora, vinculado a la presencia, y que no reproduce el lenguaje, se nos da solamente en la percepción. Puede ocurrir que este contenido sensorial subcategorial tenga que ver con el amor, con las emociones, con el impacto que nos produce lo que vemos. No sé si tiene algo que ver con lo que tú has dicho, pero creo que puede ser útil. Gracias. Muchas gracias, Juan Vázquez, no te conozco en persona, pero muchísimas gracias por el comentario, por la pregunta. Yo creo que sí, que claramente podemos hacer esa distinción, y decir que lo que estamos cogiendo, lo que estamos absorbiendo, conociendo de una persona cuando incluso si no le atribuimos categoría o si no intentamos, imagínate que hacemos un gran esfuerzo de conocer a alguien intentando no conocerle, ¿no? Conocerle sin conocerle en este otro sentido. Yo creo que hay mucho que podemos coger de esa persona y quizá podemos decir, especulando, que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero especulando podría ser eso, quizás es lo que te lleva a enamorarte a primera vista o, ¿no? a llevarte cosas de una... Hay algo que coges de una persona, que algo que te llega, que no sabes ni cómo categorizar. ¿Qué? Pues luego empiezan, no, pero es que es súper guay, o es que tenemos cosas en común. Mentira, te has enamorado antes de saber todo eso. Eso luego al mes o a los 2 meses o a los 3 meses cuando empiezas a ver cosas, pero te has enamorado ya. Entonces, es posible que sea eso, es posible que haya una distinción entre conocimiento de 2 tipos y la pregunta entonces que yo haría sería, ¿se puede querer a alguien teniendo conocimiento solo de este tipo, de este segundo tipo, ¿no? Que no está vinculado al lenguaje, a las categorías, a un proceso conceptual del que pueda ser incluso consciente o no? La pregunta la podríamos hacer así. Yo la he hecho más general. Imagino que hay una manera de entender mi pregunta que sería distinguiendo entre esos 2 tipos de conocimiento. Muchas gracias. María José.
Que hable Sergio Guerra, digo porque ¿te acuerdas que teníamos esta idea de que los simios íbamos Vale, al final, que como me tenéis muy vista, yo hablaré después, pero vale, pues Sergio, Sergio. le cedo mi posición y luego yo hablo. Pues, muchas gracias, María José. Bueno, muchas gracias, Saray, por la charla. Ha sido siempre súper estimulante escucharte y ha sido, o sea, es una pasada. me ha gustado un montón. Y bueno, quería preguntarte una cosa, a ver qué piensas tú al respecto y también hacerte una recomendación, por si no la conoces. Pero escuchándote no he podido evitar, además como has empezado con Pessoa y demás, y con... bueno, no he podido evitar pensar en Ángela Segovia, no sé si te suena. Es una poeta española relativamente reciente que tiene un libro que se llama Amor Divino y lo que trata de hacer es como recuperar la tradición mística castellana clásica e intentar resignificarla para llevarlo al amor humano, no al divino. Y creo que va muy de la línea, sobre todo algunas de las cosas que comenta al final y quizás te pueda resultar una lectura estimulante. Bueno, eso por un lado. Y luego, lo que sí te quería preguntar es, hablando del tema este de amor-ignorancia, no he podido también evitar pensar en cosas un poco más carcas, tipo aproximaciones marxistas y freudianas al amor, en las que el amor es claramente... o sea, el amor se funda en la ignorancia totalmente de algo, o bien sirve para perpetuar ignorancia, en el caso del marxismo parece, ¿no? O sea, te quería preguntar sobre qué dimensión política crees que tiene el amor en relación con la ignorancia, más bien a un nivel colectivo que a un nivel individual. Y luego, bueno, pues la idea está freudiana, ¿no? De que el amor, no recuerdo quién decía esto, creo que era Girard o no recuerdo, no sé ni cómo se pronuncia el nombre, perdón. Pero la idea está de que en toda relación romántica siempre te enamoras de dos cosas, de la persona de la que supuestamente estás enamorado y de la imagen que esa persona tiene de ti mismo. Entonces, bueno, no sé, no son preguntas muy concretas ni precisas, pero tengo curiosidad por saber qué piensas sobre estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por la recomendación. Yo soy súper fan de las místicas. O sea, llevo unos años que si mi padre y mi madre supieran con lo que yo me he reído de las procesiones de mi pueblo, estoy súper fascinada con las místicas. O sea, Teresa de Ávila, mi favorita. Pero bueno, soy Juana Inés de la Cruz, también me apasiona lo que hacen y muchas otras en Europa, lo que hacen. O sea, que voy a mirar este libro que me has dicho de Ángela Segovia, porque me parece que hay muchísimo que decir ahí de cómo las mujeres místicas en la Edad Media y luego, pero en la Edad Media, cómo interpretaron la unión con lo divino, con lo absoluto, con el amor por medio del cuerpo y no tanto como un proceso introspectivo puramente intelectual, sino bueno, me parece que tienen la clave de la verdad, de todas las verdades la tienen las místicas, incluso aunque sean cristianas, pero bueno, ese es mi gran esfuerzo que estoy haciendo. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que dice estas líneas, ¿no? de interpretación del amor que podemos nombrar Freud, nombrar marxismo, como amor como perpetuando ignorancia. Claro, aquí quizá, perdón, debería haber aclarado o podríamos explorar qué significa ignorancia, a qué nos referimos, a ignorancia total o a ignorancia que te sirve para controlar, ¿no? A ignorancia que le sirve a alguien, a otras personas como herramienta de control, o a ignorancia, que yo creo que es lo que Alexis Pauline Gumbs y las personas que he citado aquí, y lo que a mí me interesa, que es más bien ignorancia por parte de la mirada dominante, es decir, ignorancia, digamos, como rechazo al requerimiento de que o eres conocido por quien le da sentido, ¿no? por los gatekeepers del sentido, que determinan cuál es el sentido, qué es lo que es correcto, qué es lo normal, que determinan el sentido y el significado de nuestros términos y de nuestra vida y de nuestra experiencia y de qué significa sentir esto o sentir lo otro, o se te es conocido ahí y tienes tu entrada al mainstream, o eres totalmente ininteligible.
Y si eres ininteligible, no puedes contar con la sociedad, ni te van a dar... He nombrado a esta estudiante, Ieni, no es como, si no te explica y no tienes tu carta del Accommodation Center, del Disability Center, que dice que tienes una diversidad funcional y que te tienen que dar doble tiempo en los exámenes, o que te tienen que dejar sentarte en la primera fila, o que te pueden dejar grabar, olvídate de que se te otorgue esto, porque entonces eres un gandul y lo que quieres es aprobar el curso sin trabajar. Entonces, ahí a esa ignorancia, en la ignorancia, que esto me hace pensar de nuevo en Rebecca Mason, no sé si os acordáis, el trabajo este que tuvo tan chulo, que hablaba de dos tipos de, ¿cómo se llamaba? Two Ways of Unknowing, una respuesta que tiene a Miranda Fricker sobre Hermeneutical Injustice, y ella habla de que el problema no es que las personas en grupos marginados no sepan lo que están experimentando y no conozcan qué les pasa, sino que el discurso dominante no reconoce todas las herramientas y todos los intentos que estos grupos han desarrollado. Y José Medina también habla de esto, y Christy Dodson. No reconocen esos intentos que tienen, y todo es un arsenal conceptual que tienen, o incluso no conceptual, pero bueno, herramientas que desarrollan de muchos tipos, de cómo relacionarse, cómo hablar, cómo vestirse, cómo amarse. Y pienso mucho en la comunidad queer, que lleva siglos desarrollando eso, pero no es reconocido por parte del mainstream. Entonces, yo creo que la ignorancia aquí debería haberla presentado mucho más concreta. Creo que se trata de desconocimiento ante el requerimiento de transparencia, desconocimiento ante aquellos, o desconocimiento de aquellos que te exigen ser transparente, no tanto ignorancia en general. Pero bueno, esto es un tema que tengo que pensar, esto que has dicho. Muchas gracias. María José. Vale, pues ahora sí me toca, no tengo que decir una cosa, Saray. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me ha gustado mucho tu exposición. Además es que es muy sugerente y es muy bonita pensar en ese tipo de cosas. Ahora me pondré en plan pedantísima filósofa del lenguaje, pero lo primero que te quiero decir es eso. Y digo que no solamente no se te olvida el español, sino que no se te olvida el murciano, porque has dicho una palabra que me ha retrotraído a mi infancia, gandul. O sea, mis padres son murcianos y yo hacía no sé cuántos los años que no había oído la palabra, y de pronto digo, Dios mío, gandul, no puede haber una palabra más murciana. Ya está. Es decir, que en ese sentido estás con los pies en la tierra. Ahora me pongo de súper mega pedante filósofa del lenguaje, porque me parece que ayuda y que es interesante. Y voy a decir dos cosas, una de algunas cuestiones que has planteado al principio y luego otras que estaban como hacia el final. De las cosas que has planteado al principio, me ha gustado mucho, o sea, lo que te dice tu hija o tu hija, como has dicho ahora, de que voy a sentir y voy a pensar y no sé qué, no sé cuánto. Y lo que quiero decir es que una de mis manías ahora semánticas es que no podemos hacer una distinción clara entre el lenguaje o los conceptos meramente descriptivos o meramente teóricos y el lenguaje emotivo, evaluativo y práctico. Y esa es una cuestión que yo, digamos, a la cual yo me he convencido, he aprendido de otros, evidentemente, porque soy pragmatista. Entonces, hay una cosa que es que, efectivamente, ya has dicho una cosa muy importante en un momento determinado, hablando de categorizaciones, y luego Juan también ha hablado de eso, que dice, es verdad que a veces cuando hablamos de la injusticia epistémica, etcétera, etcétera, decimos, la presencia de recursos conceptuales es un regalo envenenado a veces, porque por una parte los recursos conceptuales te permiten ver, pero por otra parte son unas gafas que encorsetan. Y la respuesta es sí, esa es la grandeza de nuestros conceptos. Entonces, quiero decir, simplemente quiero subrayar que sí. Y lo que te diría o nos diría es que hay que ahondar, digamos, hay que dejar atrás ese tipo de dicotomías de el sentir y el pensar o el saber y el amar, porque efectivamente no son propias de humanos, son propias de una determinada manera de ver el mundo, muy propia de la modernidad, pero también de antes, probablemente de la filosofía griega, europea. Entonces, y hay una cosa que muchas veces digo ahora, que las cuestiones que tú estás planteando, que son en un sentido muy general epistemológica, o de tener el conocimiento en general, pero una frase que me gusta mucho de Brandon, que es uno de mis héroes, como la mitad de la gente que hay aquí delante sabe, lo que dice muchas veces cuando critica ciertas posiciones
en la filosofía la teoría del conocimiento moderna, lo que dice es de soft underbelly of epistemology is semantics. Es decir, lo que tenemos debajo de nuestras posiciones epistemológicas es la semántica, y por eso te diría, dale un par de vueltas a las cuestiones semánticas. Vamos a dejar, digamos, las cuestiones semánticas más simplistas porque te ayudarían mucho a tematizar y a sostener esta idea de que el amor y el conocimiento van de la mano. O sea, esto por una parte. Y luego la segunda parte, ahora sí que me pongo ya filósofa del lenguaje. Saray, no sé qué significa amar, ni amor, ni conocimiento. Es decir, te he entendido, claro que te entiendo, como te entendemos todos, pero cuando hablas, yo digo, no tendríamos que hacer como compartimentos un poco más pequeños. Estamos hablando del amor romántico. Estamos hablando del amor romántico cuando todavía las hormonas las tenemos disparadas o cuando las tenemos menos disparadas. Estamos hablando del amor a las personas, a nuestros congéneres, etcétera. Lo que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo en que para conocer necesitamos amar. Lo que pasa es que el nivel de amor aquí habría que precisarlo. Es decir, para poder entender, conocer y ver, uno tiene que tener una mirada cercana, una mirada compasiva, una mirada amable. O sea, tú no conoces no quieres conocer a tu enemigo. Entonces, pero eso no es el tipo de amor del que tú estás hablando, ¿o sí? ¿Sabes lo que quiero decir? Y no solamente a las personas. Yo no puedo entender lo que dice Brandon, que seguramente no lo entiendo, si no fuera porque ese tipo de disciplina o de discusión me produce sentimientos positivos. ¿Me explico? Entonces, amor y conocimiento, sí, 100%. Es que es evidente. Con evidente no quiero decir no tenemos que tematizarlo, sino que, por supuesto, al revés, lo que estoy diciendo es, durante toda la historia, bueno, durante la historia de la filosofía occidental hemos pensado que el conocimiento era neutral y aséptico. Eso es una barbaridad, eso no puede ocurrir. Pero lo que quiero decir es, pero que el tipo de amor del que estamos hablando, a lo mejor hay que ver tipos de amores diferentes para tipos de conocimientos diferentes. Y luego una cosa un poquito de pena de la ballena picuda. La cosa es, tengo muchas dudas de que como mamíferos podamos pensar que una vida buena es una vida en la que te escondes para protegerte. Eso simplemente no lo podemos pensar. Eso es una tremenda tragedia. Y eso tú me lo conectas, que eres quien sabe, con las cuestiones de la manera de protegerse que tienen las personas que no están en el mainstream, pero también tengo que decir, y las que teóricamente estamos en el mainstream. En principio yo soy de lo más vulgar, estoy en el medio del mainstream, pero también nos protegemos o sea, también nos escondemos una parte para proteger nuestro corazón. Lo que quiero decir es, bueno, termino. Muchas gracias, muy bien, muy interesante, muy sugerente, muy bonito, y ahora vamos a ponernos a hacer filosofía del lenguaje gorda, porque eso te va a ayudar mucho. Muchas gracias, María José. Yo creo que lo que han nombrado de, perdón, de qué tipo de amor estamos hablando. Claro, a eso a mí, yo tengo esa misma pregunta. ¿Estamos hablando de niveles diferentes de amor, de cantidades diferentes de amor o de tipos de amor diferentes? Cuando dices, hay una primera mirada compasiva que tienes que tener. Como dices, si yo no le extiendo esa mirada a mi enemiga, es que nunca jamás entenderé lo que hace y aparte ni me interesa ni quiero posiblemente, ¿no? Como prefiero tenerla como una black box a la que pueda echarle la culpa de todos los males del mundo, ¿no? Pero entonces esa primera mirada compasiva, que es como importantísima, que yo digo, que yo creo que es como el principio, que es a lo que se refiere Murdoch, yo creo, el principio. Eso no es el amor, ese es el principio. Pero entonces yo creo que podemos interpretarlo como es el principio en el sentido de que hay una línea que va incrementando en amor, ese es como lo mínimo que le puede dar a una persona para que luego, si ha de pasar, que empiece a convertirse en algo
¿no? Que empiece realmente a convertirse en algo, o estamos hablando de tipos de amor diferentes. Puede ser que de lo que Murdoch habla es el amor mundi universal, de una simpatía, una compasión a cualquier ser humano por ser un ser humano. Que es muy guay, pero luego a los sociópatas no les tendemos esa mirada, porque no los vemos como que forman parte de nuestra forma de vida. Un sociópata creo que ya se sale, es como el límite que es súper interesante, me resulta súper interesante esos casos. Entonces, ¿qué es? ¿Una cuestión de cantidad de amor o es una cuestión de tipos de amor? De que un tipo de amor es universal, amor al prójimo, y el otro es particular. Entonces, yo me gustaría pensar que se puede tener, ¿cómo diría? La pregunta entonces que yo estoy haciendo es si se puede, si el proceso del amor, pensando en el proceso del amor como un proceso que se extiende en el tiempo y que hay que trabajarlo y que hay que ver, ¿no?, qué pasa, que no es una cosa de que te enamoras y ya está, ¿no?, sino el proceso del amor, que entonces estamos hablando de amor, de amistad, de un tipo de amor a largo término, romántico, ¿no? Puede empezar sin conocer, en el sentido quizá, esa sería la pregunta. Y lo que has dicho al final me parece muy, muy interesante y muy, no sé si has dicho trágico, has dicho la palabra trágico. Estoy de acuerdo, es muy trágico que una vida buena pueda consistir en no ser detectada, pero ¿por quién? Claro, como persona, como necesitamos el grupo, pero a lo mejor ser reconocido en nuestro in-group, en ciertos grupos, es suficiente, no necesitamos ser reconocidos, ¿no?, por toda. Ahí quizás deberíamos distinguir eso, ¿no? A la ballena picuda le vale con ser reconocido por otras ballenas picudas y otras ballenas y otros mamíferos que no están cazándole, ¿no?, que no le están intentando exterminar ni meter en el acuario. Y para yo que sé, para la comunidad queer o para cualquier comunidad minoritaria, ser reconocido, necesita ser reconocido cada individuo dentro de su comunidad, pero a lo mejor no necesita ser reconocido, que no necesito que me entiendan ni mis padres, ni mi abuela, ni mi vecina, ni mis compañeros de trabajo. Entonces quizá deberíamos también ser más claros en eso. Y sí, me apunto los deberes de hacer mejor filosofía del lenguaje, aunque reconozco que me da una pereza, pero creo que tienes razón. Muchas gracias, María José. Carlos. Estaba mudo, perdona. Muchas gracias, Saray. No te conocía físicamente. Digo, bueno, y esto tampoco es físico, esto es virtual, pero me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Y muchas cosas que iba a decir ya están diciéndose, con lo cual solo subrayaré un par de cosas. Es decir, evidentemente el desconocimiento puede ser una estrategia de resistencia en un momento necesaria. Y subrayo el término momento porque es de lo que voy a hablar después, ¿no? La clave para mí es el tiempo. Es decir, las razones, los motivos, las formas del primer enamoramiento, del primer acercamiento, etcétera, pueden ser muy plurales y muy distintas, ¿no? Si eso luego llega hacia algún sitio, y lo estabas diciendo tú ahora en tu contestación a la pregunta de María José, con la que coincido en muchas cosas que ha dicho, eso va cambiando a lo mejor con el tiempo, ¿no? Y entonces, introducir el vector tiempo en la estructura de los afectos, en la estructura de las emociones, en la estructura de los vínculos, me parece que es determinante, ¿no?, como un primer factor, ¿no? O sea, los procesos del amor van cambiando a lo largo del tiempo y las razones por las que uno amaba o las maneras como uno amaba a los 17 no son las que uno ama a los 76, que es la edad que yo tengo. Es decir, ahí ha habido un cambio temporal. Pero luego creo que hay otro factor, y es que creo que, claro, ese es el problema también, ha señalado María José, el dualismo que tenemos en nuestras categorías. Por ejemplo, opacidad, transparencia en las formas de pensar o los afectos o pensar en el conocimiento, ¿no? No todo siempre es opaco, no todo siempre es transparente, y todo va siendo una mezcla de opacidad y transparencia dependiendo de los momentos, o si quieres, dependiendo de las escenas, dependiendo de los tiempos, ¿no? A mí me gusta pensar en términos de escenas. Es decir, en esta escena hemos sido transparentes entre nosotros, hemos llegado a serlo. Eso uno incluso en la escena misma uno no se lo pregunta, uno se lo pregunta después. En otra escena, en cambio, podemos pensar en una relación y una relación que
que objetivamente, socialmente, culturalmente, se entiende como una relación amorosa, como llena también de opacidades y de transparencias. Yo con mi compañera soy transparente en muchas cosas y en otras no, y ella lo es conmigo en unas cosas y en otras no. El problema es el overall package que está sosteniendo la relación. Tampoco hay que contárselo todo el rato. Y tú cuando hablabas en un momento determinado de una situación de conflicto, de haber tenido una historia, etcétera, pues no hay que contar todo el rato. Lo que hay que contar es el package. Y el package es muy indefinible fuera de las circunstancias y fuera de probablemente de las individualidades de las personas, ¿no? Es decir, que introducir tiempo, introducir o pensar que no hay una oposición platónicamente categorial, jodidamente dualista entre opacidad y transparencia, me parece que es crucial para pensar el fenómeno que estás pensando, ¿no? Y muchas gracias porque me ha parecido muy sugerente y tomo nota de todas las cosas que hay, los libros y cosas que nos ha sugerido que me parecen maravillosas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Supongo que estoy de acuerdo contigo y sí, como decía María José, el afán este que tenemos por el dualismo es brutal y a mí me sale, sin darme cuenta, de repente me sale y digo, uy, ya estoy otra vez con... O sea, por eso digo que empezaba dándome cuenta yo misma que estoy haciendo esa distinción, que sigo manteniendo esa distinción y no sé ni cómo sostenerla, no sé ni siquiera me sorprende a mí misma manteniéndola, ¿no? Pero, y estoy de acuerdo que creo que la verdad siempre va, la verdad, lo que sea la verdad, o el fenómeno genuino, sea el amor, sea incluso la verdad genuina, siempre está en un poquito de opacidad, un poquito de transparencia y un poquito de todo, de sentir y pensar y todo. Supongo que la pregunta que me encantaría explorar más en detalle es cómo que quizás lo que tengo, no sé si es tanto leer a las místicas, si tengo como este afán de ¿será el amor mejor? No sé si es que estoy aspirando a un amor ideal, que sea un amor que no requiera todo el rato explicación y que conoce, ahora entiendo por qué haces esto, ahora entiendo por qué requieres. El sostener la opacidad, supongo que como es un deber, algo pendiente que yo tengo, yo lo llevo fatal. La incertidumbre y el no saber, y el desconocimiento y en la opacidad, yo lo llevo fatal. Entonces, quizá esa es mi pregunta, mi inquietud que tengo de base, ¿sería incluso mejor poder amar? ¿Sería ese el mejor amor verdadero? El amor que no requiere entendimiento, que no requiere comprensión. Yo creo que eso es la inquietud que tengo de fondo y por eso estoy ahí dándome contra, no sé muy bien contra qué pared me estoy dando. Maríajo. ¿Yo? ¿O es que creo que María José también? Y, no, pero tú la tenías levantada de antes. Vale, sí, es que la quité porque como pensaba que iba a ser repetitivo y digo, bueno. Bueno, muchas gracias, Saray. Me ha gustado mucho, la verdad. Y me ha llevado a pensar en cosas que hacía tiempo que no le daba vueltas, pero bueno. Me gustaría comentarte un par de cosas que he pensado al hilo de la presentación, ¿no? Una, quizá un poco has dicho justo ahora en la contestación que le dabas a Carlos que para ti el problema era si podía darse una relación de amor, digamos, dejando al margen la cuestión de cuánto hay de conocimiento implicada en esa relación, ¿no? Esa parece que es la cuestión que te preocupa. Y claro, yo me he acordado de textos que hemos trabajado alguna vez en estética de la literatura, que ni siquiera plantean la cuestión del amor y entienden el amor como una relación de comprensión, quizá también algo de conocimiento, pero que no la llegan a entender exactamente en términos epistémicos, en términos de conocimiento o de categorías, sino más en cómo se articula una determinada relación. Es decir, no es en qué sé yo de ti o qué sabes tú de mí,
si estamos de acuerdo en los conceptos con los que yo me reconozco a mí misma y tú me reconoces a mí como la persona con la que tienes una relación, donde se articula esa relación como una relación de amor, o al menos como parte de lo que sería esa relación, sino en una relación, digamos, que tiene que ver con, pensaba en Martha Nussbaum y ella lo pone en dejarse caer, ¿no? En estar dispuesto o dispuesta o dispueste a que sea un poco en el otro en el que descubres lo que eres o lo que puedes llegar a ser, o sin que esté muy claro lo que eres. Es decir, que más bien es gracias a la relación como uno se conforma. Eso sería una relación de amor. Y yo diría eso entendido muy generalmente, de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanas, de relaciones afectivas en general, amorosas. Es decir, que no es una cuestión de episteme, no es una cuestión de con qué conceptos te comprendo, porque no es solo una cuestión de comprender, sino que es una cuestión de hacer o de llegar a ser, algo así, ¿no? Entonces pensaba en dos autores que a veces utilizamos en filosofía de la literatura, porque ellos utilizan la relación del amor como una ilustración de lo que es la relación de comprensión de la literatura, que no es exactamente una comprensión epistémica, sino una comprensión que está abierta, pues eso, a ser transformado por la literatura. Una es Martha Nussbaum, que tiene este libro, Love Knowledge, y el otro, el texto que a mí me gusta mucho es el de Stanley Cavell, La evitación del amor, The Avoidance of Love, que es sobre Ray Lear y la relación que tiene con sus hijas y cómo la tragedia se desencadena justamente porque él no quiere ser amado o evita ser amado, y ese evitar ser amado consiste no tanto en un error conceptual como en un imponer a los otros una determinada relación que no permite el tipo de disponibilidad y de fragilidad que debería darse para que la relación fuera genuina y no forzada o no impuesta por una de las partes, ¿no? Entonces, estaba pensando más en estas cuestiones que, ya te digo, se alejan un poco de la epistemología, del problema de los conceptos y de cuánto aceptamos los conceptos con los que nos reconocemos, y mira hacia otras cosas, ¿no? Mira quizá a algo que es más práctico o que tiene más que ver con la constitución de uno mismo, de una misma, en un hacer más que en un conocer. Bueno, no sé si esto también creo que repite un poco algunas cosas que se han dicho, pero es lo que estaba dándole vueltas en mi cabeza conforme te escuchaba. Muchas gracias, María José. Por cierto, me encanta verte, que hace mucho tiempo que no charlábamos. Conozco lo de Martha Nussbaum, pero tengo que releerla de nuevo con más, porque yo desconozco mucho toda la literatura, ¿no? En estética y en literatura y toda esta manera más. Yo vengo aún con todo mi bagaje y todos mis biases y mis prejuicios del tema del tema de los conceptos, ¿no? Que parece que no. Cuando veo que hay gente que quiere andar sin conceptos, me entro en pánico y solamente me empiezo a hacer todas esas preguntas. Muchas gracias por la sugerencia y por el recordatorio de tener esta otra opción de entender el amor así. Pues ya tengo que pensar en eso. Muchas gracias, María José. María José Frapoli. No hay más palabras pedidas. Digo, si no, yo cedo mi sitio, ¿eh? ¿No? Vale, pues entonces... No, es que, por eso, que... claro, escuchándote, Saray, a las respuestas, porque claro, como es lógico, es lo que hacemos siempre, uno hace una presentación y luego en las preguntas, claro, vas matizando cosas. Entonces, a la respuesta que le has dado a Carlos, has vuelto al tema de lo de la protección y de las ballenas picudas, etcétera, que tengo que decir que me ha llegado. Y entonces eso me plantea un tema que es un temazo, no solamente por la cuestión esta epistemológica, sino por una cuestión estrictamente política y que tiene que ver además con lo que hacemos aquí en estas filósofas en streaming, y sin querer ampliar demasiado el alcance. Y es el tema del gueto,
tú has dicho, es que porque claro, cuando yo te veo, o sea, tú dices la ballena, yo pensé, la ballena picuda, la pobretica se está escondiendo y está allí solica. Y tú me dices, no, es el in-group. Digo, entonces estamos hablando de otra cosa. Y esta es la pregunta, no tengo respuesta, porque es una cosa que yo me planteo continuamente respecto, por ejemplo, de las discusiones del feminismo, pero no solo del feminismo, sino de las discusiones, por ejemplo, de la filosofía que hacemos las mujeres. Nosotros tenemos la enorme suerte de tener colegas varones que están presentes aquí, algunos, pero no nos es fácil. Es decir, este entorno de filósofas en streaming es muy filósofas. Y yo me pregunto, ¿por qué filósofas? Porque somos filósofas, ¿vale? Pero las cosas que decimos o que se dicen aquí son filosóficas, ¿entiendes? Entonces, una cosa que me planteo mucho con el tema de las aproximaciones de las mujeres o lo que sea es, queremos promocionar los guetos, la gente que sea LGTBI+, o la gente que sea racializada de alguna manera, o con disfuncionalidad. Este es un temazo, quiero decir que no es que esté contestando a nada que tú hayas dicho, sino que cuando hablas, esto se sigue de cosas que tú has dicho. O sea, la pregunta que tú hacías es, a lo mejor nos basta con el reconocimiento de nuestros in-groups. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Hacemos una sociedad de mónadas? Cada una, o sea, las mujeres nos hablamos nosotras y los hombres se hablan ellos y las concanas nos hablamos entre las concanas y las más simpáticas entre las más simpáticas. ¿Me explico? Tú puedes cortar la sociedad en los trozos que quieras. ¿Es eso lo que queremos? Y si no, hablamos de reconocimiento, ¿qué quiere decir? Entonces digo, como ves, o sea, es una pregunta gigantesca, pero es una cosa que siempre me planteo con estos temas que están a caballo entre la filosofía y la política. No sé, en fin, cualquier cosa que me digan me va a ayudar. Yo tengo las mismas preguntas. Yo reconozco que conferencias de filosofía dejé de ir desde que nació mi niña, pero a las que iba, bueno, y las visitas que he hecho a Granada y Sevilla, que esas son mis favoritas, esas no me las pierdo, pero yo dejé de ir a conferencias de filosofía, el APA y todos estos rollos, porque son insufribles. Yo iba ya a conferencias feministas porque era una fiesta de, aquí podemos hablar de cualquier tema, podemos hacer filosofía sin tener que estar defendiendo que estamos haciendo filosofía. Entonces, es verdad que es un rollo lo de los guetos, veo el peligro, pero por otro lado, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Lo celebro muchísimo, lo agradezco muchísimo. Pero lo que yo quería decir en la respuesta a Carlos, yo creo que quería decir que cuando el reconocimiento es un requisito para ser aceptado, para ser respetado, para ser amado, ahí es donde yo creo que empieza el problema. Entonces yo no creo que la solución sea el gueto, pero y creo que una persona que interpreta, Benjamin Davis creo que se llama, que interpreta a Edward Glissant, el concepto este de derecho a la opacidad, nos dice la opacidad como un accomplishment, como algo, como un logro político, es decir, pues ahora voy a ser opaco como protesta, ¿no? No porque no necesite, no porque no quiera el reconocimiento, y porque solo quiera el reconocimiento de mi in-group, de mi gueto, sino porque me parece que el requisito que estás poniendo, el resultado no es respeto de verdad, no es tolerancia, es tú en tu casa y yo te respeto si te quedas en tu casa, o hazte comprender, déjame que te comprenda y desnúdate enfrente de mí, que te comprenda bien y que te asimile yo. Entonces yo creo que no es tanto una defensa del gueto, sino una protesta contra el requisito de transparencia en el lenguaje, digamos, dominante, que la carga siempre está, ¿verdad?, en el mismo sitio. Si el peso siempre está en quien tiene que hacerse transparente y comprensible y no se le puede otorgar amor y respeto si no te he comprendido, y si no primero no te he comprendido y me he asegurado que no eres un peligro, me he asegurado que puedo manejarte, que puedo verte venir, ¿no?, que sé de qué va. Si ese es el requisito, pues a lo mejor la solución es, pues mira, yo me quedo con mi opacidad y me quedo sin tu reconocimiento. Entonces, claro, supongo que es como si nos tenemos que ir al gueto, pues nos vamos todos al gueto. Pero no lo veo como la solución, sino quizá como una protesta.
si acaso. Y bueno, no yo, quiero decir, supongo que esta es la aproximación que han tenido muchísimos movimientos, yo creo que el movimiento queer durante muchos años, ¿no? Enrico. Bueno, si quiere contestar primero María José. No, porque no tenemos mucho tiempo, entonces prefiero vale, que haga pues tu entonces, pregunta. que no era una respuesta, vale. Alba, pero era simple, porque no voy a hablar siquiera ni una frase. Que en vez de gueto, que suena más mono, hablemos de cámara de eco. Entonces, la gente de Vox habla con los de Vox y los que somos de la otra esquina hablamos con los de la otra esquina. Ese es el peligro y por eso cierro. Vale. Decirte que me ha gustado mucho la conferencia que has dado. Además, me ha gustado mucho. Voy a ser muy breve, lo prometo. Me ha gustado mucho que hayas citado a Pessoa. Yo cuando estaba en el máster leí bastante a Pessoa y me gustaba, pero a la vez no estaba de acuerdo con él, porque él decía que creo que era para ver los árboles, no basta con tener vista, con abrir la ventana, sino con deshacerse de la filosofía, porque con la filosofía solo tenemos ideas y para ver necesitamos deshacernos de esas ideas. Y claro, la perspectiva que parece que propone Pessoa muchas veces no es una perspectiva con mucha carga emocional o mucho peso emocional, sino una perspectiva conceptualmente poco cargada o sin ningún tipo de carga conceptual. Y respecto del amor, el tema es que yo no he leído apenas sobre literatura acerca del amor y el conocimiento, entonces ahí puede ser que patine, pero estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que has dicho, pero hay una cosa que me lleva chirriando un poco, que es que dijiste que el amor no requiere de un conocimiento previo, pero puede proveer conocimiento o puede generar conocimiento. Y ese generar conocimiento, no sé si te refieres a generar literalmente conocimiento nuevo que sin el amor antes no estaría, o generar un determinado interés o disposición afectiva a conocer a la otra persona. Si es esta segunda interpretación, sí que estaría bastante de acuerdo. Prefiero ver, o sea, entiendo el amor como una relación, pero también como una disposición afectiva para sostener determinadas perspectivas desde las cuales podemos interesarnos por la otra persona y querer conocer a la otra persona. Una persona que veo por la calle me puede dar igual lo que piense, pero una persona a la que le tengo cierto cariño, respeto o incluso admiración, amor, voy a querer saber más de esa persona. Y en ese sentido sí que me provee, no porque el amor me dé conocimiento, sino porque el amor me acerca a querer conocer a la otra persona. No sé si es así como debería entender la tesis que defendías o sería de otra manera. Yo entiendo a Murdoch, perdón, muchas gracias, Enrico. Yo entiendo a Murdoch como diciendo lo primero, es más fuerte. Ella se compromete con más fuerte. Si te provee de verdades, no solo interés en conocer a esa persona, sino que te va a dejar ver cosas de esa persona y cómo es esa persona en sí, sin tus proyecciones y sin tus rollos. Te provee conocimiento de verdad, o sea, te hace ver la realidad. O sea, Murdoch dice esa, y yo estoy de acuerdo con ella, o sea, yo simpatizo con esa idea. Carlos, si tu pregunta la puedo hacer en un minuto, te doy paso. Simplemente creo que en los casos en los que tenemos que protegernos en nuestra opacidad y tenemos que defendernos, se constata alguna forma de fracaso social, de fracaso personal o algo por el estilo, ¿no? Y entonces la pregunta sería si muchas veces es necesaria la opacidad. En cierto sentido, lo que tenemos que aceptar, y me parece que es lo que pasa en la vida, es momentos y escenas de fracaso. Simplemente constato eso. Pues sí, yo diría que los fracasos son tremendos, espectaculares, continuamente y continuos. En la historia y en el presente y van a seguir. Entonces, estoy de acuerdo, son fracasos. Y por eso presento la opacidad, yo creo, la entiendo como es una protesta, no es una situación de paz, de he llegado a la paz y a la convivencia en paz con lo que está pasando alrededor mío y cómo me relaciono con los demás, sino esta es mi protesta, porque si para ser aceptada y para ser respetada y para ser querida necesito que me entendáis y me estáis imponiendo unas categorías que me están forzando por todos los lados, pues fracaso, reconocemos el fracaso y nos vamos a la opacidad.
estoy de acuerdo. Fracaso y tragedia. Me gusta mucho que María José Frapoli diga, qué tragedia, muy trágico, que la ballena picuda se tenga que esconder para sobrevivir. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Saray. No se me ocurre mejor manera y más emocionante de cerrar el ciclo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el mundo por venir. Bueno, ya os iremos informando de las sesiones del año que viene. Y nada, no sé si Marga querrá decir algo para clausurar este año. Nada, muchas gracias, Saray, muchas gracias a todos. Yo también, los que habéis estado viniendo a las charlas, que han estado fenomenal, tanto de ponentes como de público. Sí, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por invitarme, por organizar esta serie.